En el silencio opresivo de la Capilla Ardiente en Barcelona, donde el sol de octubre filtraba a través de las vidrieras como un cuchillo de luz, María López sintió como el mundo se desmoronaba. El ataúd de roble de su padre, Antonio López, yacía expuesto, rodeado de coronas de claveles que no lograban disipar el olor a muerte y mentiras acumuladas. Ella, con su vestido negro aún arrugado por el vuelo apresurado desde Madrid, se mantenía erguida en la primera fila. Sola, como siempre lo había estado desde los 8 años. Pensaba que el duelo sería lo peor. Pero cuando el abogado, don Rafael Mendoza, abrió su maletín y clavó la mirada en ella, sus palabras cayeron como un rayo, además de su herencia. Debe a su padre 80.000 euros por los costes de criarla durante 18 años. El murmullo de los asistentes se elevó como un enjambre. Pero María solo vio la sonrisa apenas contenida de Isabel Vargas, su madrastra. ¿Y de Pablo? ¿El hijo de esta? Que fingía ajustarse la corbata mientras ocultaba su satisfacción. En ese instante, el funeral se convirtió en un campo minado. Y María comprendió que la traición no yacía en el féretro, sino a su lado, respirando, planeando. El aire en la sala era espeso, cargado de ese aroma a incienso que en España siempre acompaña a los adioses definitivos. María, a sus 28 años, había volado desde su pequeño apartamento en Madrid, donde trabajaba como contable en una firma mediana, luchando por pagar sus deudas estudiantiles. 10 años de distancia emocional la habían endurecido. O eso creía. Pero nada la preparaba para esto, convertirse en huérfana y deudora al mismo tiempo. ¡Qué tragedia tan grande!, susurró la tía Carmen desde atrás, aunque su tono destilaba más curiosidad que lástima. Antonio era tan joven. Solo 55. María asintió sin vida, observando cómo Isabel secaba sus ojos secos con un pañuelo bordado. Y Pablo, con su aire de niño mimado, revisaba el móvil con impaciencia. Verlos en el lugar reservado para la familia, mientras ella estaba aislada, le revolvió el estómago como un vino agrio. Don Rafael subió al atril, su rostro curtido por décadas de testamentos y herencias rotas. Antes de concluir el servicio, Antonio pidió que compartiera asuntos importantes sobre su patrimonio. Isabel se enderezó, su fingido dolor evaporándose como la niebla matutina en el Mediterráneo. Pablo guardó al fin el teléfono. La lectura será breve, prosiguió Rafael, ajustando sus gafas de montura fina. Los principales activos: la casa familiar en el barrio de l'Eixample, la cartera de inversiones y las acciones de la bodega López Vinos. Se dividirán entre su esposa, Isabel Vargas, y su hijo Pablo Ruiz. María sintió los golpes como puñetazos invisibles, pero mantuvo el rostro impasible. No esperaba gran cosa, su padre había elegido a Isabel hacía años, sacrificando cualquier lazo con ella. Sin embargo, la voz de Rafael cambió. Y la miró directamente: hay un último asunto concerniente a María López. Todas las cabezas se volvieron hacia ella, y su pulso se aceleró como un flamenco desbocado. Antonio mantuvo registros financieros detallados de la crianza de María desde su nacimiento hasta los 18 años. Según estos documentos, el total asciende a 80.000 euros, incluyendo vivienda, comida, educación, gastos médicos y otras necesidades.
La sala giró como un torbellino. Como estipula en sus últimas voluntades. Esta cantidad se considera una deuda que María debe al patrimonio. Pagadera en 5 años. Con intereses al tipo estándar. ¿Qué? Exclamó María. Incapaz de contenerse. Eso es absurdo. Los padres no cobran a sus hijos por criarlos. Rafael mantuvo su neutralidad profesional. Pero en sus ojos brilló un atisbo de inquietud. La documentación es exhaustiva. Señorita López. Cada gasto registrado y categorizado meticulosamente. Isabel curvó los labios en una sonrisa sutil. Antonio siempre fue estricto con las finanzas. Creía en la responsabilidad. Incluso en la familia. Se volvió hacia María con falsa compasión. Seguro que esto te impacta. Querida. Pero tu padre quería enseñarte a ser accountable. ¿Responsabilidad? Replicó María. La voz quebrada. Trabajé en 3 empleos para pagarme la universidad porque dijo que no podía ayudarme. ¿Y ahora me decís que guardaba recibos de mi infancia? Pablo soltó una risa ahogada. Tal vez si no hubiera sido tan complicada. Huyendo a vivir con tu madre. Tenía 8 años. Espetó María. Mis padres se divorciaron. No elegí dónde vivir. Rafael carraspeó. Quizá debamos discutir esto en privado. No. Interrumpió Isabel con suavidad. Antonio quería transparencia. María. Recibirás una notificación formal con los términos de pago. Por supuesto. Podrías impugnarlo. Pero sería costoso. Y los registros de tu padre son impecables. María miró el ataúd. El último acto de traición de su padre aplastando cualquier duelo residual. Pero cuando Rafael recogió sus papeles, una hoja cayó al suelo cerca de sus pies. Al agacharse a recogerla, su sangre se heló. Los gastos supuestamente de su crianza estaban en la caligrafía precisa de Antonio. Pero los números de cuenta provenían de un fideicomiso educativo que Isabel gestionaba. Las fechas coincidían perfectamente con la matrícula de Pablo en la prestigiosa Escuela Superior de Música de Cataluña. Devolvió el papel a Rafael. Y sus miradas se cruzaron. Su leve asentimiento confirmó que él también lo había visto. Mientras los invitados se dispersaban, murmurando sobre el escándalo, María quedó petrificada. Esto no era solo dinero o traición, era robo. Fraude. Orquestado por Isabel. 5 años. Susurró Isabel al pasar. Con Pablo a su lado. No lo hagas más difícil de lo necesario. María. Las vio marchar. Y su duelo se transformó en algo afilado. ¿Letal? No sabían con quién se metían. Aquella noche. En su habitación de hotel en el corazón de Barcelona. El insomnio la devoraba. En lugar de dormir, revivió su infancia como un rompecabezas roto. Pieza a pieza. El divorcio ocurrió cuando tenía 8 años. No fue especialmente amargo al principio, su madre obtuvo la custodia principal. Y Antonio los fines de semana y fiestas. Funcionaba, él la recogía en su viejo SEAT. La llevaba a comer tapas. La ayudaba con los deberes. Eres mi pequeña genio. Le decía. Algún día dirigirás la bodega mejor que yo. Todo cambió con Isabel. Ella era hermosa de esa forma calculada, cabello negro perfecto. Ropa de diseño que susurraba riqueza.
Antonio la conoció en una feria de vinos en Rioja. Y en 6 meses. Ella y Pablo. Su hijo de 13 años de un matrimonio anterior. Se instalaron en la casa familiar. Recuerda su primer fin de semana allí tras la boda. Su habitación. El paraíso rosa que había decorado con su padre. Se había convertido en el estudio de música de Pablo. Sus cosas. Empaquetadas en el sótano. María puede dormir en la habitación de invitados. Dijo Isabel con esa sonrisa ensayada. Solo está aquí 2 días al mes. Pablo necesita espacio para sus instrumentos. Antonio no luchó por ella. Ni una vez. Las visitas se volvieron incómodas, Isabel criticaba su ropa tan informal. Sus notas solo un notable. Su madre debe ser duro criarte sola con su sueldo de maestra. Pablo. 3 años mayor e hijo dorado de Isabel. La trataba como intrusa, ponía música a todo volumen cuando estudiaba. Borraba accidentalmente sus deberes del ordenador. Se burlaba de sus cosas de segunda mano. A los 14. María dejó de ir. Antonio llamaba ocasionalmente. Prometía visitas. Pero Isabel siempre tenía planes, un crucero por el Mediterráneo. Un torneo de pádel. Un recital de Pablo. Las llamadas se redujeron a tarjetas de cumpleaños con cheques cada vez más pequeños. Luego llegó la universidad. Había sido aceptada en la Universidad de Barcelona. La alma mater de su padre. Había trabajado duro, notas perfectas. Voluntariados. Todo por su orgullo. Al llamarlo para contárselo. Su voz se iluminó, maravilloso. María. ¿Cómo tu viejo? Celebraremos con una cena en el Sellé de Can Roca. ¿Solo tú y yo? Esa cena nunca ocurrió. Pero sí una reunión en su oficina. Con Isabel presente. La universidad es un privilegio. No un derecho. Dijo Antonio. Evitando su mirada. Isabel y yo creemos que los jóvenes deben aprender el valor del esfuerzo. Apreciarás más tu educación si la ganas tú misma. Pero Pablo. Empezó María. Pablo ganó una beca de música. Interrumpió Isabel. Su talento abrió puertas. Tal vez si hubieras desarrollado algo similar. La verdad. Descubierta después. Era que la beca de Pablo cubría apenas el 10% de la matrícula exorbitante. El resto. Pagado en pleno. Aunque nunca entendió cómo hasta hoy. Salió de esa oficina destrozada pero resuelta, préstamos estudiantiles. 3 trabajos a media jornada. Paella barata para cenar. Sobrevivió. Se graduó con honores en contabilidad. Irónicamente siguiendo los pasos de su padre en las finanzas de la bodega. Su última conversación fue hace 2 años, lo llamó para contarle su ascenso en la firma. Esperando orgullo. Isabel contestó, está ocupado con la graduación de Pablo. ¿De la escuela de música? Preguntó. Sí. El mejor de su clase en producción musical. Antonio, está tan orgulloso. Dice que Pablo le recuerda a él mismo a esa edad, ambicioso. Talentoso. Destinado al éxito. La crueldad le quitó el aliento. Nunca volvió a llamar. Ahora. En la pantalla del portátil. Miró su saldo de préstamos, 67.000 euros pendientes. Luego. Su cuenta bancaria, 3.200 euros ahorrados.
La matemática era ridícula. ¿Cómo pagar una deuda inventada de 80.000 cuando apenas manejaba las reales? Pero esa hoja vista. Esos números de cuenta. La obsesionaban. Buscó en viejos correos hasta encontrar uno de su padre. 5 años atrás, María. He creado un fideicomiso educativo para ayudarte con los gastos. Isabel lo gestionará para asegurar un uso apropiado. Debería cubrir la mayoría de tu matrícula y vida. Nunca vio un euro. Sus manos temblaron al unir las piezas. Los 80.000 de deuda por crianza eran casi exactamente el coste de 4 años en la universidad. Isabel había robado su fondo, dándoselo a Pablo. Y ahora quería que lo pagara. La traición no era solo la debilidad de Antonio, era la crueldad calculada de Isabel y la complicidad de Pablo. Habían visto su lucha, su agotamiento, sus deudas crecientes, mientras gastaban dinero destinado a ella. Mañana confrontaría a don Rafael. Esa noche, dejó que la rabia se cristalizara en determinación. Le habían robado el pasado, no robarían su futuro. El despacho de Mendoza y Asociados ocupaba un edificio modernista en el Paseo de Gracia. Todo madera oscura y libros encuadernados. María llegó a las 8 en punto, antes de que Isabel pudiera interferir. La secretaria la miró sorprendida, pero la hizo pasar. Me preguntaba si vendrías, dijo Rafael, señalando una silla frente a su escritorio de caoba. ¿Café? Necesito verlo todo, respondió ella, saltando formalidades. ¿Cada documento? ¿Cada transferencia? ¿Cada firma? Él la estudió un momento. Luego sacó una carpeta gruesa. Tu padre era meticuloso. Quizás demasiado. Esparció los papeles, los supuestos gastos de crianza están aquí. Pero los documentos más interesantes son estos. Separó estados bancarios y autorizaciones. Su aliento se cortó, hace 5 años. Tu padre creó el Fideicomiso Educativo López, valorado en 80.000 euros. Tú eras la única beneficiaria, con Isabel como fiduciaria. Señaló el siguiente, sin embargo. Las distribuciones cuentan otra historia. María se inclinó, septiembre de 2019. 20.000 euros a la Escuela Superior de Música. Enero de 2020. Otros 20.000. El patrón continuaba cada semestre hasta vaciarlo. Pero estos formularios de retiro, dijo ella, el dedo temblando. Tienen mi firma. ¿La tienen? Preguntó Rafael con cuidado. Miró de cerca, era similar. Muy similar. Pero la M era demasiado apretada. La L demasiado curva. En su firma de contable. Lo sabía bien. Los falsificó. Eso sería una acusación grave, dijo él. Pero sacó otra carpeta. Por eso encontré estos particularmente interesantes. Impresiones de emails. Docenas. De una dirección Mlop Educación. Pero no era la suya. Mensajes a Antonio sobre su progreso en la escuela de música. Agradeciéndole el apoyo. Discutiendo cursos de producción. Nunca los vi. No es mi email. Estudié contabilidad en Barcelona. No música. Lo sé, dijo Rafael. Tu padre no era experto en tecnología. Cuando llegaban emails de lo que parecía tu dirección,
hablando de educación que financiaba. Los creyó. Isabel los envió. Probarlo requeriría análisis forense. Citaciones. Se recostó, señorita López. Fui abogado de tu padre 15 años. Redacté este fideicomiso. Expresé preocupaciones cuando las transferencias fueron a la escuela de música en vez de a tu universidad. ¿Qué dijo? Isabel lo convenció de que habías cambiado de centro. Persiguiendo tu pasión. Dijo que eras demasiado orgullosa para decírselo directamente. Dada la tensión. Su expresión se ensombreció, debería haber insistido. Pero el secreto profesional me ataba. Y ahora está muerto. Y yo supuestamente endeudada por dinero robado. Rafael se quitó las gafas. Limpiándolas, la documentación de la deuda es débil. Tu padre la firmó 2 semanas antes de morir. Bajo medicación pesada por su corazón. Un buen abogado podría argumentar influencia indebida. Capacidad disminuida. Pero Isabel cuenta con que no tengo dinero para un buen abogado. Quizá. Repuso las gafas. Sin embargo. Fraude. Falsificación y malversación son delitos penales. La fiscalía podría interesarse en una fiduciaria que robó 80.000 euros a su beneficiaria. Su mente corrió, ¿testificaría? Tendría que hacerlo si me citan. El secreto murió con tu padre. ¿Y estos documentos? Gestó a los papeles. Cuentan una historia. Necesito copias de todo. Él ya iba a la fotocopiadora, lo anticipé. También documenté metadatos de emails, IP. Timestamps. Isabel fue descuidada, todos enviados desde el ordenador de casa de tu padre. Mientras la máquina zumbaba. María estudió de nuevo, hay algo más. Estos formularios requerían 2 firmas, fiduciaria y testigo. Pablo Ruiz. Confirmó Rafael. Tenía 18 cuando firmó el primero, lo suficiente para saber qué hacía. La magnitud de la conspiración la golpeó, no un crimen impulsivo, sino un plan de 5 años para robar su fondo educativo mientras ella luchaba por sobrevivir. Don Rafael. ¿Por qué me ayuda? Pausó, tu padre era débil. Señorita López. Fácilmente influenciable. Evitador de conflictos. Pero no cruel. Esta deuda. Estas firmas falsas. No era él. Creo que en sus últimas semanas. Isabel manipuló a un moribundo para cubrir sus crímenes. ¿Puede probarlo? No. Pero tú sí. Le dio las copias, Isabel piensa que has ganado. Cuenta con que eres pobre. Intimidada. Sola para luchar. No sabe que tienes estos documentos. No sabe que testificaré. Y no sabe que fraude sobre 50.000 euros es delito federal en España. Se levantó. Aferrando los papeles como un salvavidas, gracias. No aún. Isabel es vengativa y tiene recursos. Al desafiarla. Vendrá con todo. Que venga. Dijo María. Sorprendida por el acero en su voz. Me robó la educación. La relación con mi padre. Y ahora intenta robar mi futuro. No me queda nada que perder. Al salir. Su móvil vibró, Isabel. María. Querida. Discutamos los arreglos de pago de tu deuda. ¿Mañana a las 2 en casa? Respondió, lo espero con ansias.
No imaginaba lo que venía. La Casa López se erguía como siempre, una masía catalana en las afueras de Barcelona, susurrando herencia familiar y viñedos antiguos. Había crecido allí hasta el divorcio. Y estar en la puerta era como enfrentar un fantasma. Isabel abrió antes de tocar. Como si espiara, María. Puntual como siempre. La besó al aire. Su perfume empalagoso. Pasa. Pablo también está. Los asuntos familiares incluyen a toda la familia. ¿No? El salón había sido redecorado. Los sillones cómodos de Antonio reemplazados por muebles minimalistas caros e incómodos. Pablo se repantigaba en un sofá blanco. Zapatillas de diseño sobre la mesa de cristal. Hola. Hermanastra. Arrastró las palabras. Mala suerte con la deuda. Pero todos pagamos nuestro camino. ¿Verdad? María quedó de pie, sí. Hablemos de pagar caminos. Como tu educación en la escuela de música. La sonrisa de Isabel se tensó, Pablo ganó su lugar por talento. Y 80.000 euros de mi fideicomiso educativo. Pablo río, exageras. Como siempre. No exagero. Tengo pruebas, transferencias. Emails falsos. Firmas forjadas. Isabel palideció un instante. Pero se recompuso, eso es absurdo. Antonio decidió redirigir los fondos porque rechazaste la familia. No íbamos a desperdiciarlos. Rechacé la familia porque me expulsasteis. Mi habitación convertida en estudio de Pablo. Mis visitas ignoradas. Mi educación robada. Pablo se incorporó, eras una niña mimada. Mamá solo protegía lo nuestro. Lo nuestro era mío. Espetó María. El fideicomiso era para mí. Isabel lo malversó. Falsificó mi firma. Creó emails falsos. ¿Y tú? Pablo. Firmaste como testigo. Isabel se levantó. Voz helada, basta. Si impugnas. Te arruinaré. Tengo abogados. Contactos. Saldrás peor. Inténtalo. Mañana voy a la fiscalía. Fraude. Falsificación. Abuso de confianza. ¿En España? Eso significa cárcel. Pablo miró a su madre. Duda en los ojos. Isabel rió forzada, blaf. Eres pobre. ¿Sola? ¿Quién te creerá? Don Rafael. Testificará. Y los documentos no mienten. Silencio cayó como plomo. Isabel se acercó, piensa en tu padre. No querría esto. Mi padre no quiso esto. Tú lo manipulaste. Drogándolo en sus últimos días para firmar esa deuda falsa. Pablo intervino, mamá. ¿Es verdad? Isabel lo ignoró, vete. María. O llamo a la policía. Llame. Pero cuando llegue la Guardia Civil. Les mostraré todo. Salió. Corazón latiendo fuerte. La tensión había estallado, ahora. La venganza se cocía a fuego lento. Los días siguientes fueron un torbellino de dolor y acción. María contrató a una abogada joven pero feroz. Elena Torres. Especializada en delitos financieros. Usando sus ahorros escasos. Tenemos un caso sólido.
dijo Elena tras revisar los papeles. Falsificación es delito grave bajo el Código Penal español. Artículo 390. Malversación de fideicomiso. Hasta 6 años. ¿Y si probamos manipulación médica? Eso es abuso de mayores. Incluso homicidio involuntario. Presentaron la denuncia en la Fiscalía de Barcelona. Isabel respondió con una contrademanda por difamación. Pero los investigadores actuaron rápido, allanaron la casa. Incautaron ordenadores. Analizaron firmas. Los metadatos confirmaron, emails enviados desde la IP de Isabel. La firma. Falsificada por un experto que testificó. María no actuaba por kitsch dramático, cada paso nacía de la herida abierta, años de rechazo. Soledad. Ver cómo Pablo vivía lujos que debían ser suyos mientras ella contaba céntimos. El silencio de Antonio la había herido más profundo. Su inlencia ante Isabel lo había convertido en cómplice pasivo. Ahora, exponerlo todo era su catarsis. Aunque doliera revivirlo. Pablo la llamó una noche, María. Mamá dice que mientes. Pero vi cosas. Ella aumentó la medicación de Antonio. Dijo que el doctor lo aprobó. Pero lo oí discutir con él. ¿Por qué no dijiste nada? Tenía miedo. Ella me controlaba todo, mi carrera. Mi vida. Pero si testifico. Hazlo por ti. Pablo. O quédate en su sombra. Colgó. La duda plantada. El juicio civil llegó primero. En el juzgado de primera instancia de Barcelona. La sala. Con sus bancos de madera y el escudo de España. Bullía de tensión. Elena presentó evidencia, firmas falsas. Emails forjados. Transferencias desviadas. Isabel. En negro viuda. Lloriqueaba en el estrado, María siempre fue hostil. Antonio intentó todo. Pero ella lo rechazó. Redirigimos los fondos porque no los quería. Pablo era como un hijo para él. ¿Era Pablo hijo cuando falsificó la firma de María? Preguntó Elena. Nunca falsifiqué nada. El experto en caligrafía demostró lo contrario. Luego. El giro, la defensa llamó a Pablo. Isabel se rígida, no estaba planeado. El abogado de ella. Un tipo engreído llamado García. Preguntó, ¿apoyas a tu madre? Pablo cayó largo. Luego, ¿no? El caos estalló, el juez pidió orden. No estoy confundido. Dijo Pablo. Voz firme. Mi madre robó el fondo de María. La ayudé firmando. Aunque no entendía del todo. Vi cómo creaba emails. Practicaba la firma. Isabel. ¿Cómo te atreves? Gritó Isabel. Señora Vargas. Contrólese o la expulso. Advirtió el juez. Una mujer severa llamada Soto. Pablo continuó, 2 semanas antes de morir Antonio. Mamá aumentó su medicación cardíaca. Dijo que el doctor lo permitió. Pero comprobé, no. Antonio estaba confuso. Débil. Lo hizo firmar la deuda. Cambios de beneficiarios. Lloraba. Suplicaba. Le dijo que María iría a prisión por evasión fiscal si no cooperaba. Otra mentira. Isabel fue expulsada gritando.
Pablo miró a María, lo siento. Era joven. ¿Egoísta? Dejé que me convenciera de que eras la enemiga. Pero Antonio te amaba. Incluso al final. Drogado. Hablaba de su pequeña genio. Nunca dejó de quererte. Con el testimonio de Pablo. La defensa colapsó. El forense testificó, niveles de medicación en la muerte de Antonio eran tóxicos. Consistentes con sobredosis intencional. No prescrita. Podría causar confusión. Debilidad. Paro cardíaco. El juez Soto fue implacable, Isabel Vargas. Este tribunal la declara culpable de falsificación. Fraude. Malversación. Abuso de mayores y homicidio involuntario por negligencia médica. Debe pagar inmediatamente 80.000 euros a María López. Más 50.000 en daños. La deuda fraudulenta es nula. Todos los cambios bajo coacción se revierten. Recomendó procesamiento penal. Destruyó una familia por codicia. Aisló a un moribundo de su hija. Robó su herencia. Aceleró su muerte. He visto avaricia. Pero rara vez tal crueldad calculada. Isabel se derrumbó. Ya no la dama elegante, sino una criminal rota. Al adjurno. Pablo se acercó, sé que no puedes perdonarme. No aún. Pero hoy hiciste lo correcto. Entro en rehab. De verdad esta vez. Y María. El título de música. Te devolveré cada euro. Tardaré años. Pero. Solo límpiate. Pablo. Eso basta. Rafael se unió, tu padre estaría orgulloso. Luchaste por justicia sin volverte cruel. Eso requiere fuerza que él nunca tuvo. Saliendo. El sol otoñal de Barcelona rompió nubes. Sintió a Antonio, no el débil, sino el padre que amaba en silencio, dejando pistas para que ella las encontrara. El juicio penal llegó 6 semanas después en la audiencia provincial. Isabel. En mono naranja. Escuchó la sentencia, fraude y malversación. 8 años, abuso de mayores. 3, homicidio involuntario. 5, concurrentes. Total 8 años en prisión. Con posible libertad condicional tras 5. Un acuerdo evitó más. Pero requería restitución total, vender la casa. Liquidar inversiones. Joyas. Todo para pagar lo robado. María. En la galería. Sintió vacío. No dulce victoria, sino alivio exhausto. Tras la sentencia, el abogado de Isabel le dio un cheque, 130.000 euros. El dinero no compraba años perdidos. Relación con su padre. Infancia robada. Pero compraba libertad de deudas. Un nuevo comienzo. Hay más. Dijo. Entregando un sobre. El seguro de vida restaurado al beneficiario original, 500.000 euros. Sus manos temblaron. Tras años contando céntimos. Sostenía más de lo imaginado. Pablo la encontró fuera, lucía mejor. 30 días de rehab aclaraban sus ojos. Quería que supieras, me matriculo en un ciclo formativo. Empiezo de cero. Estudio contabilidad. Debo aprender cómo funciona el dinero. No cómo robarlo.
Bien. Pablo. También terapia. Entendiendo cómo me manipuló tanto tiempo. Cómo me hice cómplice de algo tan cruel. Pausó. La terapeuta dice que crecer con alguien como mamá distorsiona lo normal. Hace que lo malo parezca bien si te beneficia. Era tu madre. Es complicado. No. Lo que hizo fue mal. Lo que hice ayudándola fue mal. No hay pase para el mal por familia. Silencio incómodo, luego le dio una carpeta, encontré esto en la caja fuerte de mamá. Deberías tenerlo. Dentro. Fotos inéditas, Antonio y ella en edades varias. Primer día de escuela. Ferias de ciencias. Aceptación en la universidad. En cada una. Su orgullo evidente. Incluso cuando todo se rompió. Las guardaba en su despacho. Mamá lo obligó a quitarlas cuando nos mudamos. Pero las salvó. Todas. El último ítem, una carta fechada el día de su graduación. Mi María. Sé que no enviaré esta. Como las otras. Isabel dice que te alteraría. Que has seguido adelante. Pero necesito escribirla. Te graduaste hoy. Lo sé porque seguí cada paso tuyo. Aunque de lejos. Matrícula de honor. Lista del decano cada semestre. Oferta en la firma. Lo hiciste sin mí. Lo que me enorgullece y avergüenza. Te fallé. No por falta de amor. Sino de coraje. Dejé que Isabel me convenciera de que la paz era más importante que la fe contigo. Elegí el camino fácil de evitar conflictos en vez del duro de ser tu padre. Cuando leas esto. Si alguna vez. Probablemente habré partido. Mi corazón falla. Aunque no tanto como te fallé. Solo sabe que cada éxito tuyo. Cada obstáculo superado. Lo haces, Kerin, mi amor. Aunque no lo sintieras. Tu padre siempre. Pese a todo. María se hundió en un banco. Lágrimas fluyendo al fin. No por dinero o justicia. Sino por el padre perdido 2 veces, una por manipulación de Isabel. Otra por muerte. María. Pablo se sentó junto. Hay algo más. Mamá va a prisión. Pero tiene aliados que creen su versión. Podrías enfrentar backlash. Que vengan. Tengo la verdad. Y me tienes a mí. Sé que no merezco perdón. Pero te apoyaré públicamente. Diré a quien pregunte qué pasó. Es lo mínimo. Esa tarde. Se reunió con Rafael para transferir la casa. ¿Qué harás con ella? Venderla. Demasiados fantasmas. Pero primero. Sacó su chequera. Quiero crear un fideicomiso para estudiantes como yo. Que sus padres fallaron. Trabajando hasta la muerte por educación. El Fondo Antonio López de Segundas Oportunidades. Porque todos merecen una. Aunque mueran antes de tomarla. Rafael sonrió, le habría gustado. Al firmar. Estableciendo el fondo con 100.000 euros. Pensó en justicia, no solo castigo o restitución. Sino romper ciclos. Crear positivo del dolor. Isabel había robado por codicia. Manipulado a un moribundo. Destruido una familia. Tejido una red de mentiras de 5 años que la atrapó a ella. Su mayor error, subestimar a María.
Vio a una chica luchadora sin recursos y pensó que se rompería. En cambio, esos años de lucha la forjaron para contraatacar. Demandar justicia sin crueldad. El cheque en su bolsillo pagaría préstamos. Compraría seguridad. Fundaría futuro. Pero el pago real era algo que Isabel no robaría más, el amor de su padre. Confirmado en cartas ocultas y fotos salvadas. En pruebas preservadas y confianza en la verdad. Isabel perdió todo: libertad, riqueza, reputación, lealtad de su hijo. María ganó más que dinero. Cierre. 6 meses después. En el cementerio de Montjuic. Con flores de primavera. María se paró ante la lápida simple de Antonio. «Hola, papá», dijo suave, arreglando claveles que amaba. «Tengo noticias». El viento susurró entre cipreses. Escuchando. «Ayer pagué mis préstamos, todos los 67.000 euros». El alivio. Indescriptible. Por primera vez en 10 años. Respiro libre. Se sentó en la hierba. Sin importar su traje nuevo, algo que podía permitirse pero rara vez se daba. El fondo ha ayudado a 12 estudiantes. Una. Sofía. Me recuerda a mí, 3 trabajos. Estudiando contabilidad. Sin apoyo familiar. Lloró al recibir la beca, dijo que podría dejar un empleo y dormir más de 4 horas. Un petirrojo aterrizó en la lápida. Rojo vivo contra granito gris. Pablo va bien, notas excelentes en su primer semestre. Voluntario en el fondo. Revisando solicitudes. Deberías verlo. Papá, se convierte en el hombre que esperabas. Incluso visitó a Isabel la semana pasada. Eso la sorprendió, fue a la prisión de Guadras. La enfrentó tras cristal. Le dijo que la perdonaba pero no olvidaba. Ella rabió. Lloró. Cayó. Tenía 7 años más para reflexionar. Rafael se jubiló. Pero ayuda pro bono. Dice que estarías orgulloso. Sacó el sobregastado. La última carta no enviada, te perdono. Dijo. Palabras fáciles ahora. No a Isabel, ella eligió. Pero a ti por ser débil. Elegir paz sobre verdad. Dejar ganar al miedo. Me amaste como supiste. Aunque no bastara. El petirrojo pío. Ladeando la cabeza. Conocí a alguien. Admitió sonriendo. Se llama Javier. Profesor. Como mamá, amable. Paciente. Nada como los hombres de nuestra familia. Sabe la historia, no le importa dinero o drama. Solo yo. Se levantó. Mano en la piedra fría. Lo gracioso es que Isabel pensó ganar quitándolo todo: dinero, casa. Tú. Pero me enseñó algo valioso. Lo que no te mata no solo te fortalece, te hace más lista. Cada lucha. Cada turno de 16 horas. Cada comida saltada por libros. Me preparó para la pelea de mi vida. Pensó en una nota en el diario de Antonio. Días antes de morir, María sobrevivirá. Es más fuerte que todos. Tenías razón. Susurró. Al caminar a su coche. Un Fiat modesto porque hábitos perduran. Su móvil vibró. Pablo envió foto de la ceremonia de becas.
12 estudiantes radiantes con certificados. Texto: esto es el legado real de papá ahora. No lo que Isabel robó, sino lo que construiste de las cenizas. Se sentó un momento, mirando el cementerio. En prisión. Isabel comía mal. Vestía uniforme. Contaba días. Quiso enterrar a María bajo deuda falsa, herencia robada. En cambio, la liberó de dinámicas tóxicas. Los 80.000 que reclamaba se transformaron en 130.000 en su cuenta. La relación destruida. Reconstruida por cartas y fotos. Comprensión y perdón. El hijo corrompido. Redimiéndose día a día. El hombre manipulado hasta la muerte. Su memoria honrada en cada beca. Arrancó el coche. Radio sintonizando noticias. Hablaban de un caso de abuso financiero a mayores. Como hijos manipulaban padres por herencia. Lo apagó, había vivido esa historia, no necesitaba análisis. Su móvil sonó: Javier. Planes de cena. Normal. Simple. Bellamente mundano. Llego en 20. Sí. Visité a papá. Fue bueno. Bueno. Dijo él. ¿Te quiero? Yo también. Al alejarse de Montjuic, se vio en el retrovisor, no la chica asustada del funeral 8 meses atrás. Humillada por deuda falsa. No la estudiante exhausta trabajando hasta el hueso. Ni la hija furiosa demandando justicia en tribunal. Era alguien nuevo, quien aprendió que venganza no es destruir enemigos, sino negarles destruirte. Es tomar sus armas y convertirlas en herramientas para mejor. Isabel intentó robar su pasado y hipotecar su futuro por 80.000. En cambio, le enseñó que su valor era inconmensurable. Y esa era una deuda que nunca pagaría.